Empiezo con el primer verso del capítulo 1. Dice: Pablo, llamado a ser apóstol o delegado, mensajero, dependiendo de la traducción que lean. Pablo, llamado a ser apóstol de Yahushua HaMashiach por la voluntad de Yahweh, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Yahweh que está en Corinto. Sóstenes quiere decir salvador de su nación. Como sabemos, Pablo quiere decir pequeño. Eso sería el pequeño, llamado a ser apóstol de Yahushua HaMashiach por la voluntad de Yahweh, y el hermano que es salvador de su nación, que por ende se puede ver como último y primero, puesto que Pablo representa al último, y obviamente Yahushua es el Salvador, que sería representado por el nombre Sóstenes. También se puede ver como Pablo, a través de la prédica, está dando la salvación que ofrece Yahweh a través de Yahushua. Aquí claramente lo literal es Pablo junto a Sóstenes escribiendo esta carta para enviarla a los de Corinto. En sí sería, como suele ser, Pablo hablando, dictando, y Sóstenes escribiendo. Dice: a la congregación de Yahweh que está en Corinto, a los apartados en Mashiach Yahushua, llamados a ser apartados, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro soberano Yahushua HaMashiach, soberano de ellos y nuestro. Entonces, vuelvo y repito eso: a la congregación de Yahweh que está en Corinto. También Corinto tiene un nombre, un significado particular. Corinto quiere decir saciado. Decía: a la congregación de Yahweh que está en Corinto, a los apartados en Mashiach Yahushua, llamados a ser apartados, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro soberano Yahushua HaMashiach. Que vemos una vez más, como siempre, la importancia de invocar el nombre, en este caso de Yahushua HaMashiach, para purificación. Con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro soberano Yahushua HaMashiach, soberano de ellos y nuestro. Favor y paz, o gen veshalom, o gesed veshalom, a vosotros de Yahweh nuestro Padre y del soberano Yahushua HaMashiach. Verso 4. Dice: doy toda a mi poderoso siempre por vosotros, por el favor de Elohim que os fue dado en Mashiach Yahushua, pues por medio de él habéis sido enriquecidos en todo. Esto es muy importante por un par de razones. Una, que recuerden que Yahushua es, Yahushua, Yahweh salva. Shua también se traduce como riqueza o opulencia, por el hecho de que en este mundo, por ejemplo, las riquezas pueden salvar a alguien. De ahí, entre otras cosas, la conexión que hay en esa palabra Shua, que según la concordancia, además de referirse a salvación, libertad, se refiere también a riqueza. Por ende, aquí donde dice, pues por medio de él, de Yahushua, habéis sido enriquecidos en todo. Y al decir en todo, es en todo. Claro, en el cristianismo suelen agarrar esto para hablar de la prosperidad, la doctrina de la prosperidad, en la que solo importa el dinero, cuando el dinero en realidad es lo que menos importa, o lo que, por decirlo así, es la ilusión más grande que representa la riqueza. Pero como sabemos, el conocimiento y la sabiduría son mucho más valiosos que el oro y la plata. Y ahí estamos hablando de oro y plata, que sí serían verdaderas riquezas físicas, pero como sabemos hoy en día la gente
cuando dice plata se refiere a billetes, y los billetes no son hechos de plata, son hechos de papel, por ende no tiene ningún valor verdadero, solo el que le pone la gente, por ende es una ilusión. Claro, porque el dinero, digamos, alguien puede tener $1.000.000 en el banco, que si de repente mañana deciden decir que ya el dólar no vale nada, ese millón no vale nada. Pero usted puede tener una tonelada de oro, que digan lo que digan con el dólar o con la moneda que sea, siempre va a valer esa tonelada de oro. Ahora también está escrito, que por eso digo que incluso eso viene siendo una ilusión, que va a llegar el momento donde la gente va a tirar el oro en las calles y va a decir, ¿esto para qué me sirve? Puesto que se van a dar cuenta que el oro y la plata no los puede salvar de todo lo que viene ahorita en estos tiempos finales. Entonces la riqueza es la verdadera, la que nos da Yahushua, sabiduría, entendimiento. Entonces dice, pues por medio de él, de Yahushua, Yahweh salva, Yahweh enriquece, por medio de él habéis sido enriquecidos en todo, en toda palabra y en todo conocimiento. Han sido enriquecidos en todo, en toda palabra y en todo conocimiento. Como ya hemos hablado también, ¿verdad? En Juan 14:26 dice que el nombre, al nosotros invocar el nombre de Yahushua, la Ruach HaKodesh desciende y nos enseña todas las cosas, como también lo explican las cartas. Por ende, a través de Yahushua somos enriquecidos en toda palabra y en todo conocimiento. Verso 6. En la medida en que el testimonio acerca de Mashiach ha sido confirmado entre vosotros. En la medida en que el testimonio acerca de Mashiach ha sido confirmado entre vosotros. Por decirlo así, entre más se dé testimonio de Mashiach, más se enriquece la persona. Por eso, pues por medio de él habéis sido enriquecidos en todo, en toda palabra y en todo conocimiento, en la medida en que el testimonio acerca de Mashiach ha sido confirmado entre vosotros. De tal manera, y también verá, confirmado. Cuando uno confirma el testimonio, por ejemplo, a través del estudio de la escritura, uno encuentra en la Torá las profecías y demás que Mashiach vendría y cumpliría todo eso. A través de confirmar el testimonio, crecemos en entendimiento, conocimiento y toda palabra, y por ende podemos defender aquello que creemos. Y eso es verdadera riqueza. Por ejemplo, saber en qué se cree. Mientras que la gente que no puede defender lo que cree en realidad es pobre, espiritualmente hablando, mentalmente, porque no saben en qué creen. Y pobrecitos. Entonces, en la medida en que el testimonio acerca de Mashiach ha sido confirmado entre vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don. De tal manera que nada os falta en ningún don, ¿verdad? Obviamente uno puede que quiera cosas, pero al tener a Yahushua ya nada nos falta. Ahora Yahweh nos puede dar cosas extra, obviamente, bendito el Padre, como, ¿verdad? Ya hablando de los dones del Espíritu, que eventualmente lo veremos aquí en Corintios, los diferentes dones que hay. Pero con uno tener la salvación, ¿qué le hace falta? Con tener perdón de pecados, ¿qué le hace falta? No hay riqueza física que pueda comprar el perdón de pecados. No hay riqueza que pueda comprar la salud. Pero Yahushua nos hace ricos porque nos da vida eterna en salud, ¿verdad? Porque tampoco, bueno, los que, como todos, hemos pasado por enfermedad, saben que estando enfermo, por más vivo que esté, no se disfruta la vida. Entonces, de tal manera que nada os falta en ningún don, mientras esperáis la manifestación de nuestro soberano Yahushua HaMashiach. Desde aquí vemos que tanto Pablo como en sí, en el caso de la congregación misma, esperaban la manifestación de Mashiach en cualquier momento. Y qué sorprendente, ¿verdad? Y en parte triste en lo que respecta, me imagino ellos esperando y tomando decisiones conforme a lo que esperaban, y pasaron las vidas de todos ellos y continuó la historia, cosa que muchos toman para no creer. Sin embargo, como sabemos, el mismo Yahushua les dijo a los apóstoles que no podían saber los tiempos, y eso es lo que causó
que pensaran que en cualquier momento, porque no sabían los tiempos, como lo vemos en Hechos 1. Y como siempre digo, era necesario que no supieran los tiempos, porque si ellos hubieran sabido que faltaban 2000 años, un montón de estas cosas no estarían escritas y nosotros estaríamos viendo para el techo sin saber qué es lo que va a pasar en ese tiempo final en el que estamos nosotros. Entonces, eso quiere decir que estas palabras claramente, entre más pasa el tiempo, más se cumplen, o se cumplen más con nosotros que con ellos, porque nosotros sí estamos en el tiempo en el que todo esto se va a manifestar. Entonces dice, de tal manera que nada os falta en ningún don, mientras esperáis la manifestación de nuestro soberano Yahushua HaMashiach. Entonces, como decía, si uno tiene ya la vida eterna asegurada por la fe en Yahushua, por su sacrificio, ¿qué le hace falta? Tal vez paciencia para esperar a que se cumpla, y la paciencia es un don de la Ruach. Entonces ni eso le hace falta, y si le hace falta es culpa de uno porque no tiene fe, porque no se ha llenado el espíritu más de lo que debería, o sea, más de lo que tiene, como para que también crezca en paciencia, en esperanza, además de fe, amor, bondad, etc. Entonces, de tal manera que nada os falta, y eso lo repito y lo repito porque debemos grabárnoslo para que nunca estemos o nos dejemos llevar por la carne o por los pensamientos de como hemos hablado, de verdad, el hacerse la víctima, el que por X razón, por no tener algo que quizá el vecino tiene, entonces estarse quejando de que uno está mal, que el vecino tal vez tenga plata pero no tiene salvación, no conoce a Mashiach. Pero ahí es donde entonces hay que como hacer la separación de las cosas del mundo y las cosas de Yahweh, llegar a verdaderamente entender cuáles son las cosas que verdaderamente importan. Y si uno necesita, o sea, lo que uno necesita, Yahweh se lo va a proveer. Si según su voluntad, eso que uno piensa necesitar lo puede destruir, no se lo va a dar, porque no es el plan de Yahweh destruirlo a uno. Así como a alguien tener mucha plata le puede destruir, ¿verdad? Alguien que es pecador con mucha plata puede pecar más. Alguien que tiene debilidades con plata cae en la debilidad, porque tiene como costear lo que sea que... Obviamente, ¿verdad? Todos tienen debilidad, me refiero a aquel que no se fortalece a través de Yahweh en su debilidad. Me refiero a aquellos que se dejan llevar por sus debilidades. Entonces, de tal manera que nada os falta en ningún don, mientras esperáis la manifestación de nuestro soberano Yahushua HaMashiach, el cual también, además de darnos las cosas que necesitamos, también os mantendrá firmes hasta el fin. Entonces la escritura nos dice que debemos perseverar. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Obviamente nosotros tenemos que poner de nuestra parte, porque nos dio libre albedrío, como para, si no nos da la gana, no creer, no seguirle, no cumplir sus mandamientos. Pero mientras usemos el libre albedrío para buscar su voluntad, Él, como dice aquí, también os mantendrá firmes hasta el fin. No hay mejor oferta, o sea, en lo absoluto, que esa, que le diga, le doy todo, y no solo le doy todo, me encargo de que llegue a la meta. Es como que lo lleven así corriendo a la meta, en las Olimpiadas. Mientras que todo el mundo está tratando de llegar a una meta que es ascender en el trabajo, tener mucha plata, tener un carro del año, tener una mansión. Y el que está enfocado en la verdadera meta, que es la vida eterna, que es Yahweh, Yahweh lo lleva. Así como también recuerdan que hay un dicho judío que dice que, en sí el punto, mejor, es que en lo que sea que una persona quiera hacer, dedicar su vida, se le va a ayudar desde los cielos, va a recibir la ayuda de los cielos. Si la persona quiere pecar, Yahweh le va a dar la oportunidad de pecar. Si la persona quiere purificarse, Yahweh le va a ayudar a purificarse. Entonces, al final, la persona que se quiere perder, Yahweh le va a dar la oportunidad de perderse porque dio el libre albedrío. Le va a dar la oportunidad de alejarse si quiere de Yahweh. Mientras que el que quiere purificarse, Yahweh le va a ayudar a purificarse. Y eso es clave, porque de ahí el que muchas de las cosas que se escriben en libros que no son de la escritura,
con respecto al ser positivo y lo útil que es y lo bueno que es ser positivo, como digamos el libro ese del secreto. No sé si, bueno, hace mucho fue muy famoso, hace unos años. Y el secreto es, y crea que le va a ir bien y le va a ir bien. Básicamente es el secreto, un libro así para decir eso. Entonces, mientras usted tenga la mente positiva, le va a ir bien. Aun cuando le vaya mal, va a haber el lado positivo, y eso es muy positivo. Porque no va a estar enfocado en que, perdí, o en, perdí el trabajo, o bueno, sea lo que sea. Sino que va a estar enfocado, más nosotros obviamente, en que es Yahweh el que nos da todo, y que todas las cosas son para bien de aquellos que aman a Yahweh. Entonces, decía aquí, el cual también nos mantendrá firmes hasta el fin. Él nos mantiene firmes. Cuando uno entiende eso, se le quita un gran peso de encima, porque mientras uno piense que es uno el que se tiene que mantener firme, está mal. Mientras uno piense que es uno con las fuerzas de uno que va a llegar a la meta firme, en algún momento va a caer, porque no va a tener suficiente fuerza. Pero si uno entiende que es Yahweh el que lo hace firme, entonces Él le va a dar las fuerzas. Como sabemos, ¿verdad? El otro verso que siempre utilizo: buscad el reino de Yahweh y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mientras nosotros estemos enfocados en buscar su reino, Yahweh va a añadir a nosotros lo que necesitamos para encontrar su reino. Y por eso decía que lo que la persona quiere hacer va a ser ayudado desde los cielos. Si la persona quiere buscar a Yahweh, Yahweh se le va a revelar. Si la persona se quiere alejar de Yahweh, Yahweh se le va a esconder. Y después la persona va a estar diciendo, pero ve que no hay un poderoso, que no existe. Y es que la persona misma ha buscado vivir en una realidad donde Yahweh es invisible. Entonces no lo puede ver, y cómo espera creer en Él. Mientras que si uno le da cabida en la vida, en todo, uno lo va a empezar a ver en todo. Entonces, el cual también os mantendrá firmes hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro soberano Yahushua HaMashiach. Para que seáis irreprensibles en el día de nuestro soberano Yahushua HaMashiach. Entonces, para cuando básicamente se manifieste Mashiach y que los escogidos hayan podido llegar hasta ese momento irreprensibles. El cual también os mantendrá firmes hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro soberano Yahushua HaMashiach. Verso 9. Fiel es Yahweh, fiel es Yahweh, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Yahushua HaMashiach, nuestro soberano. Y como es fiel, por eso nos va a mantener firmes. Aquel que no se mantiene firme al final es porque no quiere. Ese es el punto. Como dice, querer es poder. Y Yahweh pone el querer como el hacer. Entonces el que verdaderamente quiere se va a mantener firme. Y si por X razón falla, como falta de fe, Yahweh lo levanta, porque el justo es el que cae y se levanta, ¿verdad? Dice el verso 10. ¿Verdad? Y lo digo por si alguien está escuchando y dice, yo fallé ayer en algo, entonces quiere decir que no soy nada, ¿verdad? No, o sea, mientras uno se llene de fe, Yahweh lo va a mantener firme. Cuando uno falla en la fe es donde cae. Pero si cae, levántese y crezca en fe para que no vuelva a caer. Es el punto. Verso 10. Os ruego pues, hermanos, una vez más, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro soberano Yahushua HaMashiach, oigan, que habléis todos una misma cosa. Pero no, la gente dice, no, el nombre no importa. Está empezando por el nombre y después está diciendo que hablen lo mismo. Pero si unos dicen Yahushua, otros dicen Jesús, otros dicen Yeshua, ¿están hablando lo mismo? No. Cada uno está invocando uno diferente. La pregunta es, ¿cuál es cuál? ¿Cuál es el verdadero? Porque solo hay un nombre dado a los hombres a través del cual puedan ser salvos. Entonces, ¿cómo le llaman con tantos nombres? Entonces, cuando dicen que las palabras no importan, están yendo en contra de la escritura que dice que en la boca tenemos el poder de la vida y de la muerte. Dice que vamos a ser juzgados por toda palabra ociosa que salga de nuestra boca.
dice que las palabras son espíritu, etcétera, etcétera. Entonces decir que las palabras no importan es no creer en la escritura. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro soberano Yahushua, que habléis todos una misma cosa. ¿Verdad? De ahí obviamente, además del nombre, abarca la doctrina, que sea una misma doctrina, que creamos lo mismo. Entonces, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro soberano Yahushua HaMashiach, que habléis todos una misma cosa. Recuerdan que cuando Pedro negó a Yahushua, una de las cosas que notaron en él fue que hablaba diferente a ellos. Decía, él habla como ellos, o sea, diferente a los que lo estaban acusando. Él habla igual a los discípulos de Mashiach. Entonces, por la forma de hablar, se dieron cuenta que él era un discípulo. Entonces, ¿él qué hizo? Empezar a maldecir y decir palabras del mundo. Empezó a hablar como los que lo acusaban. Dice, ay, ¿yo cómo voy a ser de ellos? No sé, ustedes son unos hijos de eso. ¿Me explico? Más o menos. Entonces, dice, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones. Que no haya entre vosotros divisiones. ¿Y qué hicieron los cristianos? Dividieron todo en católicos, evangélicos, protestantes, metodistas, adventistas, testigos de Jehová, mormones y miles de otras doctrinas que hay. Pero la escritura nos dice, hablen una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Una misma mente, tiene que ser la misma doctrina. Entonces, punto. ¿De dónde sacan que todas las doctrinas cristianas van a ser llevadas al cielo? Como lo ven la mayoría de los cristianos. Como no quieren quedarse fuera, entonces incluyen a las otras doctrinas. Dicen, no, todos somos cristianos, como creemos, dicen creer en el mismo Cristo. Si fuera así, tendrían la misma doctrina. En realidad tienen diferentes Cristos. Unos que este Cristo les permite a esta doctrina unas cosas, pero este Cristo se las prohíbe. Entonces es diferente. Debemos tener una misma mente. Y ese es el punto de leer la escritura. De que tiene que ser la mente de Mashiach, no la mente que les dé la gana a X pastor. Es la mente de Mashiach. La escritura dice, traer todo pensamiento a obediencia de Mashiach. Para eso necesitamos la escritura y saber cuál es la mente de Mashiach. Además, la congregación es el cuerpo. Y sabemos un cuerpo tiene una mente. Bueno, a menos de que sea un enfermo de personalidad, ¿verdad? De esos problemas que hay, que en realidad vienen siendo, la mayoría de los casos, posesión. Entonces, si una persona está poseída, pues obviamente va a tener dos mentes. Va a tener la que está poseída y la que lo está poseyendo. Pero nosotros somos el cuerpo de Mashiach, por ende la mente tiene que ser una, la de Mashiach. No podemos pensar un montón de cosas diferentes si somos un cuerpo. Entonces, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Un mismo parecer. Entonces no hay nada de que a mí me parece que lo que usted está diciendo, a mí me parece que el nombre no importa. Sorprendente. Les vale la escritura. Les importa su parecer, su opinión, su corazón engañoso y lo que les dice. La escritura dice, el corazón es engañoso sobre todas las cosas. Entonces ahí donde uno piensa, mi par, ya debería quedarse calladito, decir cuál es el parecer de Yahweh, y ese debería ser el propio. Exacto. Dice, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. 11. Porque he sido informado acerca de vosotros. Ahí está, que torta. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, o Chloe, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Vamos a ver este nombre. Entonces, hierba verde quiere decir Chloe, o Cloé, como aparece aquí. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo,
yo de Apolos, yo de Cefas, o yo de Mashiach. ¿Verdad? No tiene sentido eso. O sea, solo esto ya es contienda. Están trayendo división al decir, no, yo sigo a tal apóstol, yo sigo al otro apóstol, es que yo, y otros, y yo a Mashiach. Obviamente los de Mashiach son los que están bien. O sea, como deberían verlo todos. Y el mismo Pablo hablando, ¿verdad? Diciendo, no hagan divisiones como de que unos están conmigo, otros están con el otro. Debemos estar todos con Mashiach, juntos, perfectamente unidos, como decía. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo de Cefas, o yo de Mashiach. Dice aquí, bueno, Cefas, ¿verdad? La forma aramea del nombre Pedro. Kefas era el arameo, Kef, el hebreo, quiere decir piedra. Lo cual es curioso porque si esto está así, o sea, ¿por qué no dice Pedro ahí? Si dice Kefas, eso, porque originalmente estaba en arameo o en hebreo, pero muy lejos del griego Petros. ¿Sí me explico? Cualquiera se confundiría aquí y pensaría que Cefas es otra persona. No lo conectarían con Pedro el apóstol. Entonces, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Kef, o yo de Mashiach. ¿Acaso está dividido Mashiach? ¿Fue sacrificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis inmersos en el nombre de Pablo? Vuelvo y repito, es Pablo con Sóstenes enviando esta carta, y vean cómo él mismo se utiliza como ejemplo. Cualquier otro del mundo evitaría mencionarse a sí mismo, mencionaría a todos los demás, Apolos, esto, ¿no? Pero no dice, o sea, yo mismo, no digan que son de Pablo, porque todos somos de Mashiach. ¿Acaso está dividido Mashiach? ¿Fue sacrificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis inmersos en el nombre de Pablo? Entonces, una vez más, uno podría decir, he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de la hierba verde, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Jesús, yo soy de Yeshua, yo soy de Yahshua. ¿Acaso está dividido Mashiach? ¿Fue sacrificado Jesús por vosotros? Yahushua fue sacrificado por nosotros, no un Jesús. El nombre ni existía. ¿O fuisteis inmersos en el nombre de? Tristemente un montón de gente diría, sí, en el nombre falso. Pero eso ya es un problema. Mi punto es, aquí están estos nombres y Pablo dice, no fue en esos nombres que fuimos inmersos. Pablo no fue inmerso en el nombre de Jesús, fue inmerso en el nombre de Yahushua. Igual que los demás apóstoles y todos los de este tiempo, ¿verdad? Sí, exacto. Tristemente, ¿verdad? Uniéndolos bajo la mentira. Pero como la unión es algo positivo, tristemente se unen en la mentira, entonces como obviamente todo lo contrario a lo que Yahweh busca. Pero como la unión por definición es buena, como lo vemos aquí, que debemos estar perfectamente unidos, entonces cuando ellos ven que el Papa quiere unificar a todas las doctrinas, dicen, ve qué bueno, quiere hacer algo positivo. Bueno, primero bote el montón de ídolos y deshágase toda la doctrina falsa, y después hablamos de si nos unimos. ¿Sí me explico? Primero busca la doctrina verdadera y después empiece a unir, en vez de estar uniendo la mentira de aquí con la mentira de allá, con la mentira de allá, para que los de todas esas mentiras se unan en una misma religión, que es lo que están haciendo, ¿verdad? Que así fue como empezó el catolicismo. En pocas palabras, metiendo en la religión falsas creencias paganas para que esos paganos se volvieran católicos, y así catolicismo ganó. Entonces, como decía, la unión es positiva. Yahweh ama la unión, odia la división, pero hay ocasiones en que la división es necesaria, como cuando uno se tiene que separar de la mentira. Por eso, bueno, por ejemplo, como cuando Yahweh separó las aguas, hubo necesidad de hacerlo. En Génesis 1. Por otro lado, vemos en la Torre de Babel
que todas las personas se unieron, pero para hacer lo malo. Entonces Yahweh tuvo que bajar a dividir las lenguas. Tuvo que hacerlo porque todo el mundo se estaba rebelando en contra de la verdad, en contra del Todopoderoso. Pero vemos que por la unión que había entre ellos iban a lograr su cometido. Por eso se tuvo que dar la división de las lenguas. Eso que hizo Nimrod ahí es básicamente lo que está haciendo el Papa, en el sentido de unirlos para rebelarse en contra de la verdad, con el ecumenismo, ¿verdad? Entonces, ¿acaso está dividido Mashiach? ¿Fue sacrificado Paulus por vosotros o fuisteis inmersos en el nombre de Paulus? Doy toda a Yahweh de que a ninguno de vosotros he inmersado, bautizado. Doy toda a Yahweh de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo. Solo a ellos dos, Crispo y Gallo. Aquí esto es muy particular por un par de razones. No quiere decir que Pablo se esté diciendo, uy, que salvado que no he bautizado, como si el bautizo fuera malo. No, él está diciendo que es salvado que no he bautizado más gente, porque más gente estaría causando división en mi nombre. Estarían diciendo, somos de Pablo porque él nos inmersó. Pero eso no era el punto, fueron inmersos en el nombre de Yahushua. Nosotros, ¿verdad? Ya hemos hecho inmersiones y es en el nombre de Yahushua. No tiene nada que ver la persona que lo mete en el agua y lo saca. Es la persona que murió por uno. ¿Está claro? Puesto que es simplemente una representación, el entrar en el agua, de que estamos muriendo como Yahushua murió y estamos saliendo de la muerte, resucitando como Yahushua resucitó. Entonces doy toda a Yahweh de que a ninguno de vosotros he inmersado, sino a Crispo y a Gallo. Como les he dicho, se salvan que los nombres que he agarrado para darles han sido del antiguo, porque si no tendríamos a Crispo y a Gallo por ahí. Entonces sí, Crispo es Crespo y Gallo, que es soberano. Doy toda a Yahweh de que a ninguno de vosotros sea inmerso, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fue inmerso en mi nombre. Entonces la inmersión no es que sea mala, es que la gente lo malinterpretaba y empezaban a causar división por quién los había bautizado. Pero por otro lado, si el bautismo de agua fuera como lo ponen en la mayoría de doctrinas, por no entender el bautizo de espíritu, que representa el bautizo de agua, porque Juan vino bautizando en agua y dijo, pero viene uno que os inmersará en espíritu y en fuego. Entonces, el de Juan era una representación, preparando a la persona para llegar al de espíritu y de fuego. Ahora, ¿quiere decir eso que uno tiene, imagínense, inmersándolos en fuego? Obviamente la inmersión en fuego no es literal, es espiritual, se refiere a las pruebas, se refiere al entendimiento también, que es como un fuego. Y la inmersión en el espíritu es ser inmersos en su nombre, en la enseñanza, ser ungidos a través de su ruaj. Entonces ambas fueron representadas por ser metido en agua, pero eso es simplemente una representación. Si fuese el todo, como lo ponen en la mayoría de doctrinas, donde no hablan de la inmersión en espíritu y en fuego, solo hablan de la inmersión en agua, si fuese así, Pablo nunca se atrevería a decir, uy, qué salvada que no he inmersado a tanta gente, porque más bien debería decir, tengo que inmersar a más gente, tengo que ponerle, solo he hecho a 2. Si la salvación viniera a través del bautizo, como dicen, pues Pablo solo ayudó a salvar a 2 personas, y está diciendo que es salvada que no salve más. Obviamente no tiene lógica, ¿sí me explico? Entonces la doctrina, la idea de que el bautizo en agua es lo que salva, es errada. Entonces, dice, para que ninguno diga que fue inmerso en mi nombre. Entonces, ¿qué importancia la del nombre? Dice, también inmersé a la familia de Estefanas, pero de los demás no recuerdo si he inmersado a algún otro. Y hasta eso no recuerdo. No tiene tanta importancia como para tenerlo ahí grabado. Porque repito, por otro lado, uno puede inmersar a alguien en agua, pero si esa persona en su corazón no tiene al Padre verdaderamente de nada, esa agua no le va a lavar de sus pecados. Que es como la mayoría de la gente lo ve tristemente. Dice,
no me envió Mashiach a inmersar. No me envió Mashiach a inmersar. De hecho, recuerden que por otro lado está escrito que Yahushua no inmersaba, eran sus discípulos. Si fuese tan importante, Yahushua hubiera empezado a inmersarlos también. Entonces dice, no me envió Mashiach a inmersar, sino a predicar las buenas nuevas. Entonces, ¿qué es más importante? Las buenas nuevas, pero como la gente no quiere estudiar, ellos quieren que les echen agua y ya. Estamos adentro, ahora sí. Eso es lo que esperan. Y es triste esa mentalidad, porque es no querer conocer al Padre, no querer hacer el esfuerzo que le toca por el cual lo mandaron al mundo. Es simplemente láveme los pecados con un poquito de agua, hágame parte del club y ya después yo sigo la vida. Entonces, no me envió Mashiach a inmersar, sino a predicar las buenas nuevas, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vano el madero de Mashiach. No con sabiduría de palabras. Dice aquí, la escritura alaba con frecuencia la verdadera sabiduría. Aquí Pablo se refiere a la sabiduría del mundo, ¿verdad? Obviamente, porque Pablo revela sabiduría por todo lado. Entonces se refiere no con palabrería, no con las habladas que se echan los pastores de las doctrinas falsas que andan dividiendo, sino con verdadera sabiduría. Y también más adelante vemos que Pablo también se refiere a con poder del Espíritu. A través de lo que Yahweh mostraba con su Espíritu, era obvio que lo que predicaba Pablo era verdad. Es verdad. No me envió Mashiach a inmersar, sino a predicar las buenas nuevas. O sea, tiene más importancia la prédica que meterlo en agua. Vuelvo y repito, es mucho más necesario. Sin embargo, en la mayoría de doctrinas, la prédica no importa. Y me refiero no importa en el sentido de que los pastores o copian prédicas o agarran un verso para motivar a las personas. Y que, o sea, está bueno obviamente que uno se motive con la escritura, pero con la escritura entera, no sacando de contexto versos, que es lo que hace. Entonces, no con sabiduría de palabras, ¿verdad? No con palabrería, para que no se haga vano el madero de Mashiach. Oigan esto, muy importante y más hoy en día. La palabra del madero es locura a los que se pierden. Esta es una que mencionamos muchísimo porque, ¿verdad?, nosotros nos pasan llamando locos por lo que creemos. Incluso nos llaman locos, o sería no incluso, mayormente nos llaman locos cristianos. Ya, porque no es como que conozcamos a muchos musulmanes y algunos pocos judíos. Nos llaman locos los que dicen creer en lo mismo. Pero nos llaman locos porque no seguimos lo que ellos siguen o no creemos como ellos creen con respecto a las divisiones, con respecto a la falta de usar el nombre. O sea, ellos no hablan igual, no tienen una misma mente y ven el bautizo como lo más importante. Todo eso va en contra de lo que hemos visto hasta el momento y somos nosotros los locos. Entonces, aquí obviamente Pablo no se estaba refiriendo a creyentes. Así de mal está la cuestión hoy en día por la apostasía, que son los creyentes los que nos están llamando locos, por creer lo que dice la escritura. Porque como ellos no la leen, no saben lo que dice la escritura, solo creen en lo que se les ha dicho que dice la escritura. La palabra del madero es locura a los que se pierden. Como por ejemplo Agripa, que recuerdan que él dijo, uy, casi me convence de hacerme cristiano, como dando a entender de hacerme tonto, de hacerme loco. Porque para ellos es locura creer que el todo, y bueno, lo voy a decir así para que se entienda por qué es locura para ellos, que el todopoderoso creador vendría al mundo como ser humano a sufrir por la humanidad. Porque en la mentalidad de ellos, un poderoso es alguien así como Superman que arregla las cosas a golpes. Para ellos
el Mesías tenía que ser un hombre que viniera y agarrara a todos los romanos, tomen, quiten de aquí, en vez de venir a incluso morir por ellos. Entonces no tienen idea de lo que es verdadera justicia y misericordia, solo quieren venganza. Entonces, la idea de la gente de un héroe es muy diferente a la verdadera, a lo que verdaderamente es un héroe, como lo es Mashiach, por supuesto, el verdadero héroe. Por ende, para ellos no tiene sentido que el Creador venga, en vez de a destruir, a que lo maten, a sufrir. Y para ellos es locura que muera entre criminales, y para ellos es locura todavía más que se haya levantado los muertos. Entonces, por un lado, en lo que es la carne, para ellos era locura cuando le decían un hombre vino y murió y resucitó. Está loco, ¿usted cómo se le ocurre pensar que alguien va a resucitar? Y por otro lado, el decirle, fue el Creador que vino y pagó por nuestros pecados, y por usted, aunque usted no lo conociera, está loco usted, ¿cómo se le ocurre que el Creador va a hacer eso? Entonces, por muchas razones, por el corazón engañoso, por la carne, la palabra del madero es locura a los que se pierden. A los que se pierden. Bendito Yahweh, que para nosotros no es locura. Si fuera locura, quiere decir que estamos perdidos. ¿Está claro? Entonces, cuando alguien le dice a usted loco por creer en Mashiach, ¿verdad? Porque si es por alguna locura, pues se lo merece. Pero si le dicen loco por creer en Mashiach, bendito Yahweh. Por un lado, porque usted se da cuenta que la escritura se cumple con usted. Y segundo, porque reconoce que esa persona que le está diciendo está perdido. Entonces no le va a seguir. Usted no va a seguir a una persona que sabe que está perdida. Y si un cristiano nos dice locos, quiere decir eso que el cristianismo está perdido entonces. Que nos llamen locos por decir que todos debemos hablar igual. Que nos llamen locos por decir que es más importante la prédica que la inmersión en agua. Que nos llamen locos por querer ser unánimes en lo que creemos y poder defender lo que creemos, por leer la escritura, etc. La palabra del madero es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Yahweh. Poder fue lo que Yahweh mostró, obviamente cuando levantó a Mashiach de los muertos, pero también poder mostró cuando permitió que lo golpearan y no despedazó a todos, como obviamente podía hacerlo, como cuando Mashiach dijo, ¿usted no cree que si yo quisiera, yo le pido al Padre y me envía ejércitos de ángeles para que me defiendan? Sí. Dice, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Yahweh. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios. A esa sabiduría a la que se refería cuando dijo que no viene hablando con sabiduría de palabras. Porque escrito está, destruiré la sabiduría de los sabios y frustraré la inteligencia de los inteligentes. Eso es hermoso. Todos los que hoy en día hablan del globo y de la evolución y del Big Bang y del COVID y de que la mascarilla le ayuda y de que la inyección lo va a salvar, son los inteligentes, son los sabios según la sociedad. Pero Yahweh va a destruir, y de hecho lo está haciendo porque es obvio, uno ve la estupidez ya. Bendito Yahweh. Dicen ser los sabios, pero dicen cosas que no tienen ninguna lógica. Como por ejemplo ahora estaba oyendo algunos en la radio hablando según ellos de la necesidad de obligar la inyección, diciendo de que está bien que usted ponga su propia vida en peligro si usted no quiere ponérsela, pero no es justo que usted ponga la vida de otros en peligro por no querer ponérsela. ¿Qué clase de lógica tiene eso? Si la inyección sirve, ¿por qué me la tengo que poner yo para que le haga efecto a usted? Si la inyección sirve, póngasela y vaya feliz en su vida. Así como si tiene la mascarilla y está tapado de todo lo que está afuera, ¿por qué se preocupa si el otro anda la mascarilla? Si se supone que es lo que está afuera lo que lo
enferma uno, soy yo el que me enfermo si no ando la mascarilla, no esa persona. Entonces, es completamente ilógico, pero están torciéndolo de esa manera para que cuando obliguen a las personas, toda la sociedad va a estar de acuerdo. Porque, uy, es que usted me enferma si no se la pone. ¿Cómo? Y si usted la tiene, ¿por qué se enferma? Si usted la tiene, ¿por qué se va a enfermar? Quiere decir que no sirve. Entonces, es como diga, póngase la inyección porque la inyección que yo me puse no sirve. No tiene ninguna lógica por ningún lado que se vea. Entonces, destruiré la sabiduría de los sabios y frustraré la inteligencia de los inteligentes. Vamos un momento a Isaías 29. Dice, voy a leer desde el 13 del 29 de Isaías. Dice pues el soberano: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra. Ya eso ni siquiera, pero bueno. Pero su corazón está lejos de mí. Su corazón está lejos de mí. Tanto así que ellos dicen, Él conoce mi corazón. ¿Verdad? Cuando opinan lo contrario de lo que dice la escritura. Él conoce mi corazón, que yo soy bueno y que... Cuando Él mismo dice, ustedes son malos. Como siempre les digo, Yahushua dijo, si ustedes siendo malos y las personas se defienden diciendo, ay, pero yo soy bueno. Eso es una muestra de que no conocen nada de la escritura. Y es muy común ese cuento. Entonces, dice, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí. Y su temor de mí, oigan, no es más que un mandamiento de hombres. O sea, verdaderamente no le temen. Ellos dicen temerle porque le han dicho que eso es un mandamiento. Entonces, un mandamiento de hombres. Vea que no es un mandamiento de Yahweh, un mandamiento de hombres. La escritura dice, el temor a Yahweh es el principio de sabiduría. Pero lo tuercen y lo convierten en un mandamiento de hombres, y por eso la gente dice temerle, pero es mentira, porque con sus acciones se nota que es todo lo contrario, les vale, porque repito, cuando uno les dice, pero ¿por qué no lo llama por su nombre? Ellos dicen, no importa. Entonces, ¿dónde está el temor? ¿Dónde está el temor? Y solo para eso, que yo sé que no hemos llegado al punto, pero voy un momento a Malaquías. Dice Malaquías 1:6, el hijo honra al padre, y el siervo a su soberano. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy soberano, ¿dónde está mi temor? Dice Yahweh de los ejércitos a vosotros, sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Así es la gente de hoy en día. Uno les dice, no, yo no estoy menospreciando el nombre, pero no importa cómo le llame. No, yo no menosprecio el nombre, Él conoce mi corazón. Yo le puedo llamar como quiera. Pero Él dice que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. No ofrecen la fe en Yahushua, el pan celestial. Ofrecen la fe en otro, un pan inmundo. Un pan del mundo, creado por el mundo. La imagen y el Jesús y toda esa creencia que tienen salió del mundo. Entonces es inmundo. Y todavía decís, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Yahweh es despreciable. ¿A dónde más se menciona la mesa de Yahweh? Recuerden Isaías 65:11, donde dice, ustedes ponen mesa para Gad en vez de para Yahweh. Y ahí continúa, y es muy bueno todo ese capítulo, pero vuelvo a Isaías 29. Entonces decía, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres, que les ha sido enseñado. Por eso he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios. Cuando los supuestos sabios, los fariseos, rechazaron a Mashiach, eso es una muestra de que pereció toda sabiduría que tuviesen. Cuando salieron con el Big Bang, cuando salieron con evolución, otra muestra. Por eso he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso. Cuando dice espantoso, no se refiere a feo, se refiere a difícil de entender. Porque perecerá la sabiduría de sus labios, de sus sabios, y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Imagínense, o sea, cuánta gente, bueno, primero que todo, cuánta gente cree, por ejemplo, en el globo,
¿Y cuánta gente piensa entenderlo? Porque es mentira que lo entienden. No se puede entender algo que es falso. Y por eso es que necesitan cálculos de cálculos. Y la vez pasada vi un meme donde salía alguien explicando cómo es la Tierra con solo utilizar agua, por ejemplo, y decir, vea cómo funciona el agua. Mira, está plana, no hace una bola arriba. Y es la misma escala a como, o sea, en todo usted puede hacer eso más chiquitito o más grande y el agua siempre se va a comportar igual. Pero por otro lado, para probar el globo no se puede hacer con algo físico, no se puede hacer algo que se pueda demostrar como se hace con el agua. Tienen que hacer un montón de cálculos y cálculos en una pizarra y después decir que lo entienden. Y toda la gente que lo está viendo es como, ok, él lo entiende porque él es muy sabio, él es muy inteligente y por eso solo él lo entiende. Pero imagínense cuando esa gente que dice entenderlo se dé cuenta de la realidad, se va a desvanecer toda su inteligencia. Imagínense la confusión cuando diga, híjole, no era como yo pensaba. Y por un lado, que es la soberbia que tienen la que no permite que lleguen a ese conocimiento aún, porque ya se ha oído suficiente acerca de la forma de la Tierra en los últimos años como para que las personas hubiesen ido a investigar, pero por la soberbia que tienen de considerarse más sabios que el resto, por algo que nos enseñaron a todos en la escuela. Pero cuando uno sale con la forma de la Tierra dice, usted es estúpido, ¿por qué usted cree eso? Como si uno lo hubiera creído así por sí solo y le hubieran enseñado eso en una escuela diferente a la que iba. No, a todos nos enseñaron lo mismo, con el mismo cuento, pero unos de nosotros decidimos investigar un poco más allá, tomar otra opinión, y nos dimos cuenta que nos mentían. Entonces imagínense la confusión a la que van a llegar y la humillación que va a ser para ellos por no ser suficientemente humildes ahorita y buscarlo, sino que por su soberbia van a quedar así atrapados en esa confusión que es el infierno, por ejemplo. Ahora, no estoy diciendo que por creer que la Tierra es un globo se vaya al infierno una persona, no, estoy hablando de la gente que ha engañado al mundo entero y lo sigue haciendo, sí, se merecen el infierno. Entonces, y vean lo que dice el 15, ay de los que se esconden de Yahweh encubriendo sus planes, como las sociedades secretas, que parte de su plan es engañar a la gente con un globo. Por eso le llaman a Lucifer el arquitecto del universo. O sea, los que verdaderamente tienen el poder de este mundo saben la forma de la Tierra, pero enseñan contrario para poder controlar a la gente. Y eso lo vemos, por ejemplo, los masones, los símbolos que utilizan los masones muestran que la Tierra no es como nos dicen. O sea, ellos mismos muestran la verdadera forma de la Tierra en todos los símbolos que utilizan. Entonces, decía, volviendo a Corintios, destruiré la sabiduría de los sabios y frustraré la inteligencia de los inteligentes. O sea, los sabios se van a dar cuenta que no sabían nada y los inteligentes se van a dar cuenta que eran tontos. Cuando, o sea, imagínense, o sea, vivimos en un mundo donde la gente piensa que ser inteligente es, o sea, va junto a no creer en el Todopoderoso. Un montón de gente, solo por decir ser ateo, ya se considera inteligente. Porque dicen, no, yo soy muy inteligente para creer en esas supersticiones que usted cree. Yo soy muy inteligente para creer que las cosas vienen del cielo. Yo soy muy inteligente para creer que todo se hizo de la nada. Pero creen en el Big Bang. Todo se... Entonces, creen en las estupideces que creen. Y creen que por esas estupideces son más inteligentes que aquellos que creen en un Todopoderoso. Porque piensan que es fe ciega. Y esa fe ciega viene por la forma errada de verlo del cristianismo, lo que es la fe. La fe no es ciega, la fe es certeza. Y alguien que está completamente seguro de algo es porque lo puede ver. Pero nosotros vemos con el espíritu, no con los ojos del cuerpo. Porque como dice, de hecho lo vamos a ver en 2 Corintios 5:7, nosotros caminamos por fe, no por vista. Y ellos que quieren caminar por vista, es por eso que
terminan o con las mentiras que les ponen en la escuela a la que van, o terminan con los ídolos que le ponen en la iglesia a la que van, porque necesitan ver algo para creer. Exacto, la sabiduría diabólica es la que en realidad ellos exaltan. Y en este momento, verán, en este mundo comparan la sabiduría, o sea, si una persona es sabia, esperan que tenga plata. O más bien, si una persona tiene plata, lo consideran inteligente. Pero se pudo haber robado todo eso. Y bueno, dirían, bueno, fue inteligente para robárselo sin que lo agarren. ¿Verdad? Porque al final el punto es el tener plata para ellos. Hay mucha gente que les o sea, el 90 y los que están en el mundo, que les valdría ser completamente tontos con tal de que tengan plata, sin entender que por la estupidez pueden perder todo el dinero que tienen. Pero dicen, no, yo creo que con que tenga plata, por ejemplo, y sin ofender, pero es de fijo, ¿cuántos jugadores de fútbol o básquetbol o cualquier otro deporte tienen montones de plata, pero no saben más que patear una bola? O sea, y a mí me gusta mucho el básquet, pero ¿qué se trata? Tirar una bola en un aro. Eso fue todo, divertido, pero no me hace inteligente. Aunque haya que usar la inteligencia un poco para hacer las cosas que se hacen, no hace a la persona inteligente en todos los demás ámbitos. Entonces, ¿qué hacen preguntándole la opinión acerca de algo de política a un deportista? Y está el deportista, yo creo que no saben nada de política, pero como hay un montón de gente que sigue ese deportista, los ponen a apoyar al político que quieren poner. Por ejemplo, Arnold Schwarzenegger es un actor, y por ser actor y famoso terminó siendo el gobernador de California. ¿Sabe algo de política? No, pero era famoso, entonces la gente dice, si él salvó el mundo en tal película. Y eso, esa es la realidad, hacen esa conexión. Él ha salvado el mundo un montón de veces, yo lo he visto. Y ahora él está diciendo eso y tratando a la gente malísimo. Y Schwarzenegger tiene como ídolo a Hitler. Schwarzenegger es nazi. No la veo esa, pero imagínate. En su propia mente, ¿sí? Sí, exacto. Claro. Así como el necio que es sabio en su propia opinión, básicamente, misma matemática. Entonces, Yahweh dice, destruiré la sabiduría de los sabios y frustraré la inteligencia de los inteligentes. Entonces nosotros no deberíamos ofendernos, no debemos ofendernos porque nos llamen tontos, nos llamen locos. Eventualmente va a quedar claro quién tenía la razón. Así de simple. Y como sabemos que el creador va a tener la razón siempre, pues pongámonos del lado del creador. ¿Qué dice el creador? En vez de confiar en el hombre. ¿Qué dice ese hombre porque tiene plata? Le creo. Ese hombre tiene anteojos, debe ser inteligente. Así, por las apariencias se deja llevar la gente. Oigan este verso 20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que discute asuntos de este mundo? Ahí está la clave, el que discute asuntos de este mundo. Primero, ¿verdad? Repito, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Verdad? Obviamente el escriba, el que escribía la escritura, los libros de la escritura, debía tener conocimiento de la misma. Y aún así no reconocieron a Mashiach, quien cumplía todo lo que estaba ahí escrito. ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que discute asuntos de este mundo? ¿Acaso no ha enloquecido Yahweh la sabiduría del mundo? ¿Acaso no ha enloquecido Yahweh la sabiduría del mundo? Repito, eso está más claro que nunca en nuestro tiempo. Cuando un montón de gente se considera sabia y están enseñando mentiras constantemente. Una vez más, por ejemplo, con la inyección. Hay un montón de gente que simplemente está repitiendo por noticias o por otras cosas, repitiendo lo que les dijeron que tienen que repetir. Pero ¿saben ellos si es verdad? No. Simplemente lo repiten y lo dan por un hecho, porque X persona se lo dijo. Como por ejemplo si la inyección sirve para algo, cuando todavía está en prueba. Entonces, si todavía está en prueba, ¿cómo se les ocurre acelerarse al final de las pruebas y decir que ya sirve? Algo que está apenas en prueba, haciendo experimento, uno tiene que esperar hasta el final del experimento para decir si sirve o no. Para eso es el experimento. Entonces, ¿cómo se les ocurre decir que sí sirve cuando no se han terminado las pruebas hasta el 2023? Y repito, no sirve ni va a servir. Y una prueba es que no se están esperando, que la están poniendo desde ya.
Dice entonces, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que discute asuntos de este mundo? ¿Acaso no ha enloquecido Yahweh la sabiduría del mundo? Puesto que el mundo, mediante su sabiduría, no reconoció a Yahweh a través de las obras que manifiestan su sabiduría, agradó a Yahweh salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Eso es hermoso. Cómo Yahweh hace las cosas. Sí, como Yahweh diciendo, voy a hacer esto de una manera bien loca. Espera para que vea. No se lo esperan, ya que lo que era. Como los sabios no pudieron reconocerle, entonces Yahweh dice, voy a volver todo al revés en sus cabezas, en su mente, en el mundo. Puesto que llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. De hecho, voy a ver si encuentro esto porque me dejó, pero vieron ustedes. Pero era, bueno, básicamente diciendo descaradamente que según lo que dice la escritura que es bueno, eso en realidad es malo, y que lo que en la escritura parece como malo, eso en realidad es bueno. O sea, pero así descaradamente cuando la misma escritura nos dijo que eso iba a pasar. Y me refiero en estas, aquí está. No, este no es, pero no importa, le voy a leer este. Dice, Albert Pike dijo, pero Lucifer, el dios de la luz y el dios del bien, está luchando por la humanidad en contra de Adonai, el dios de la oscuridad y de la maldad. Así lo escribe. Y ese es uno de un montón. Como les digo, literalmente llaman al bien mal y al mal bien, como Yahweh dijo que harían. Entonces, ¿qué se puede esperar? Eso es como llamar a la estupidez inteligencia. En ese caso yo no quiero ser inteligente. Para el mundo en lo absoluto. Que me digan loco y me digan todos los demás que ya han dicho. Entonces, dice, oigan esto, lo repito, puesto que el mundo, mediante su sabiduría, no reconoció a Yahweh. Muy importante, la sabiduría del mundo no reconoce a Yahweh como poderoso. Inventa todas las teorías posibles para evitar decir que hay un creador. Porque ellos quieren ser el poderoso. Ellos quieren ocupar su lugar. Entonces lo tratan de ignorar. Entonces, como ya también hemos visto, hay un montón de gente que al estudiar la verdadera creación ha llegado a creer que hay un creador. Bendito Yahweh. Al estudiar verdaderamente la verdadera ciencia, se ha llegado a dar cuenta, tiene que haber un creador. Hay demasiadas razones que lo indican. Pero como en el mundo científico usted no puede decir eso, todos los científicos no se atreven a decirlo, porque si lo dicen, se burlan de ellos y los sacan. Y dicen, no, usted ya no es científico. Usted es un religioso, usted es un fanático. Aunque todos sus experimentos, todas sus pruebas científicas bien hechas lo hayan llevado a esa conclusión, esa es la conclusión que ningún científico puede decir, que hay un creador. Y así de simple, y lo he leído así de científicos. Igual, o sea, no es lo mismo, pero en cierta forma igual que los doctores que hoy en día dicen no se ponga la inyección. Lo quitan de ser doctor. Le quitan la licencia porque no está diciendo lo que quieren que diga. ¿Y quién es el que quiere que diga eso? No es otro doctor, es el dueño de una compañía, el dueño de un banco. ¿Qué saben ellos de salud? Nada, pero saben de hacer dinero. Y la inyección y las pruebas están dejando mucha plata. Por eso patentaron la inyección y las pruebas antes del 2019. ¿Cómo es eso posible? Entonces, la vez pasada enseñé en el estudio, bueno, si recuerdan, una foto de la caja de la inyección que decía que había sido hecha en el 2018. ¿Cómo es posible que hicieron la inyección en el 2018 y llegó en el 2019? El problema. Entonces, puesto que el mundo mediante su sabiduría no reconoció a Yahweh a través de las obras que manifiestan su sabiduría, todas las obras que él ha hecho muestran cuán sabio es, cuán poderoso es, pero eso la gente
supuestamente sabia, decidió ignorarlo, porque no quieren creer en él, porque reconocerle a él como creador significa tener que obedecerle, significa tener que aceptar la ley moral que él dejó. Pero ellos no quieren ser morales, quieren ser inmorales. Ellos quieren hacer lo que les dé la gana, no quieren sujetarse a los mandamientos. Entonces, ¿qué es lo que les queda decir? Uy, no, ese hombre que dio los mandamientos, eso es un invento. Eso se lo inventó ese Moisés. Entonces, puesto que el mundo mediante su sabiduría no reconoció a Yahweh a través de las obras que manifiestan su sabiduría, agradó, complació, quiso Yahweh salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Como a través de la supuesta sabiduría no lo pudieron reconocer, entonces Yahweh dijo, ahora sí, los voy a salvar a través de algo que todos van a considerar locura. Y eso me parece hermoso. Cuán bueno es el Padre, y hasta me parece que esto es parte de su sentido del humor. ¿Sí me explico? Utilizar la locura como la forma de salvar al mundo, eso es tener sentido del humor. Y nos vamos a reír mucho de todos esos sabios. Dice el 22. Los Yahudim piden señales y los griegos buscan sabiduría. Esto es, ¿verdad?, como las características de cada uno de los dos pueblos. Los griegos representan en sí en general a los gentiles. Pero, ¿verdad?, de los griegos es que viene la filosofía, el amor a la sabiduría. Se traduce filosofía, pero como sabemos no es verdad a la verdadera sabiduría, porque si fuese así hubiesen reconocido a Yahweh, los griegos, a través de la sabiduría. Entonces quiere decir que es una sabiduría diferente, la sabiduría diabólica, la que tenían esos filósofos. Entonces dice, los Yahudim piden señales, como cuando llegó Yahushua y le dijeron, danos una señal, si usted es tal, denos una señal. Y Yahushua dijo, no les va a ser dada señal a los impíos, solo la señal de Jonás, estar muerto y resucitar. Pero eso lo llaman locura después. Entonces no se les queda bien ni siquiera con las señales que se les dan. Yahushua claramente hizo un montón de señales y no lo reconocieron. Entonces, ¿para qué piden señales si no las quieren creer después? Lo que quieren es ver cosas sorprendentes, quieren ver cosas que nunca antes hayan visto, eso es todo. Y los griegos buscan sabiduría, ¿verdad?, a través de la filosofía. Entonces los Yahudim piden señales y los griegos buscan sabiduría. Dice aquí piden señales, es decir, quieren ver señales espectaculares o milagrosas. Buscan sabiduría. Los griegos eran famosos por sus escuelas filosóficas. Y como dije, ¿verdad?, filosofía quiere decir amor a la sabiduría. Entonces, los Yahudim piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros, vean cómo se sale de esos dos términos. Los Yahudim, obviamente aquí se refiere a los que rechazaron a Mashiach, entonces llamémosles Yehudim, judíos. Y los griegos, gentiles. Pero nosotros, que somos uno en Yahushua, somos otra cosa. No necesitamos las señales para creer, porque tenemos la fe. Y bendito Yahweh, a través de esa fe nos llena de espíritu para tener la sabiduría. Entonces, si tenemos la sabiduría del verdadero poderoso y su Hijo, no vamos a andar buscando sabiduría en la filosofía. Y si leemos filosofía, porque tampoco es que esté prohibido, vamos a poder confirmar la verdadera sabiduría que se pueda encontrar ahí, o mostrar por qué esa sabiduría de la filosofía está mal de ser así. Y lo digo como el mismo Paulus, que recuerdan, mencionó a un filósofo en una ocasión, bueno, un poeta en realidad, a un poeta, y ese verso está aquí en la escritura. Entonces, si hay algo de verdad en esos escritos, pues fue Yahweh el que le dio esa verdad a ese hombre que escribió lo que sea que haya escrito. Los Yahudim piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Mashiach sacrificado. Para los Yahudim ciertamente tropezadero, pero para los Goyim locura. Entonces, unos piden señales, otros piden sabiduría, pero nosotros predicamos de un Mesías que fue sacrificado. Como les decía, para mucha gente el que el Todopoderoso haya venido a ser sacrificado en vez de sacrificar es ilógico.
porque no tienen conocimiento de la misericordia, del amor, y Yahweh es amor. Mientras que para otros es locura tener como poderoso a alguien que vino a morir, y es locura creer que resucitó. Entonces, pero nosotros predicamos a Mashiach sacrificado. Para los Yahudim ciertamente tropezadero, como sabemos, porque Yahushua es piedra angular, pero para el que no cree, piedra de tropiezo. Entonces por eso les decía, los Yahudim a los que se refiere son los que no creyeron. Y para los Goyim, locura. Por eso cuando él fue a predicar a los gentiles, les terminaron diciendo cristianos, que era sinónimo de retardados, según lo pueden investigar. Yo sé que ese término hoy en día no es políticamente correcto, pero sí es real. Ese es el significado, llega tarde, como la gente que llega tarde al conocimiento, al entendimiento, Pero nosotros predicamos a Mashiach sacrificado, para los Yahudim ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Por eso llamaron cristianos los gentiles a los creyentes, porque estaban locos por creer que un hombre resucitó de los muertos. Verso 24. En cambio, para los llamados, tanto Yahudim como griegos, ¿verdad? Porque muchos son llamados. En cambio, para los llamados, tanto Yahudim como griegos, Mashiach es poder y sabiduría de Yahweh. Poder como para hacer señales si quiere, y sabiduría como la que querían los griegos, pero la verdadera. Aquí de hecho esto es confirmación de lo que he mencionado, que Yahushua es la verdad, y su contraparte, por decirlo así, o el aspecto femenino, viene siendo la sabiduría. Por eso la sabiduría se presenta como mujer en proverbios y demás escritos, porque es la Ruach. Y nosotros en el nombre de Yahushua recibimos la Ruach de verdad, que nos enseña toda sabiduría. Como he dicho, hay dos pilares en el templo, Yaquín y Boaz, que representan al primero y al último, y son representados entre los atributos que se mencionan en el árbol de vida de la Cábala. Y en esos atributos está la sabiduría de primero, en el pilar Yaquín, la sabiduría, el favor y el triunfo. Nosotros somos más que vencedores, o que triunfantes en Mashiach, quien nos da el favor, que es el perdón de pecados, y nos da toda sabiduría. Por eso el pilar Yaquín es Mashiach, Yahushua el primero, quien nos da la sabiduría, el favor y el gane. Entonces por eso dice aquí, en cambio para los llamados, tanto Yahudim como griegos, Mashiach es poder y sabiduría de Yahweh. La sabiduría de Yahweh, no la sabiduría del mundo. Porque lo insensato de Yahweh es más sabio que los hombres. O sea, cuando Yahweh decide ser insensato, sigues obviamente siendo sabio. Nunca va a poder ser verdaderamente lo que uno entiende como insensato. Pero la insensatez de Yahweh es más sabia que toda sabiduría del hombre. Entonces dice, porque lo insensato de Yahweh es más sabio que los hombres, y lo débil de Yahweh es más fuerte que los hombres. Obviamente, bendito Yahweh. Tanto así, que ¿qué fue lo que hizo Yahweh para salvarnos? Vino y se presentó como si fuera débil, o sea, como si pudiera morir. Y con esa aparente debilidad nos dio todo el poder. Entonces imagínense cuando se muestre como verdaderamente es. Entonces, pero nosotros predicamos a Mashiach sacrificado, para los Yahudim ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. En cambio para los llamados, tanto Yahudim como griegos, Mashiach es poder y sabiduría de Yahweh, porque lo insensato de Yahweh es más sabio que los hombres, y lo débil de Yahweh es más fuerte que los hombres. Obviamente no hay debilidad en Yahweh. El punto es, si vemos a Yahweh como un ser humano, y los seres humanos tienen debilidades, lo más débil de Yahweh es mucho más fuerte que cualquier cosa del hombre, o de esta realidad. Verso 26. Considerad pues, hermanos, vuestra vocación.
y ved que no hay muchos sabios según la carne. No hay muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. ¿Verdad? Normalmente los líderes, los que tienen mucha plata, los que tienen supuestamente mucho conocimiento y así, son pocos, ¿verdad? En X rama de la ciencia hay pocos que son los que tienen la mayoría del conocimiento, y en todo, ¿verdad? Hay pocos que tienen plata, hay pocos que tienen, porque no pueden ser todos jefes, básicamente. Entonces dice, considerad pues, hermanos, vuestra vocación, ¿verdad? Como una persona que sea, lo que sea, que se dedique, reconoce que en los mejores lugares, los lugares más altos de esa vocación, siempre van a haber pocas personas. Entre menos capacidad se necesite, entre menos habilidad se necesite, entre menos conocimiento se necesite, más gente va a haber. Entonces, considerad pues, hermanos, vuestra vocación, y ved que no hay muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Yahweh para avergonzar a los sabios. Sino que lo necio del mundo escogió Yahweh para avergonzar a los sabios. Entonces, bendito Yahweh si nos llaman necios. Va a seguir ese necio ahí por Urbano. Sino que lo necio del mundo, ¿verdad? Que es como lo que vemos también en la escritura, que ya viene en el próximo verso, entonces no me voy a adelantar. Sino que lo necio del mundo escogió Yahweh para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Yahweh para avergonzar a lo fuerte. Bendito Yahweh, por eso Él se fortalece en nuestra debilidad. Entonces, entre más debilidades tenga uno, más le sirve a Yahweh para mostrar su poder en uno. Entonces es positivo, tiene debilidades, alégrese y alabe a Yahweh, pero fortalezcase. Pero aquel que se considera fuerte, Yahweh no va a poder hacer nada con esa persona, porque ya la persona siente que no le necesita. Como el que tiene mucha plata, fuerte económicamente, piensa que es él el que hace la comida, o bueno, que hace el dinero con el que compra toda la comida. Entonces tiene la casa llena de comida y llena de cosas, y por ende nunca le pide al Padre, ¿me puedes enviar comida, por favor? ¿Por qué? Porque él piensa que es él el que trae la comida. Entonces no le da el honor que Yahweh merece, mientras que el pobre le tiene que pedir comida a Yahweh todo el tiempo, y por ende se da cuenta que Yahweh es el que provee absolutamente todo. Solo que a algunos les proveyó antes de tiempo, les dio todo lo que iban a necesitar en el futuro desde ya, pero se les olvida a ellos darle honor a Yahweh como él merece. Aquí en este hebreo no veo la palabra que se traduce normalmente como necio, que es Nabal. ¿Recuerdan de Nabal? O sea, quiere decir tonto en realidad, Nabal. El hombre aquel que no le quería dar a David el honor que merecía, tuvo que salir la esposa a ayudarle. En inglés curiosamente ponen que escogió las cosas tontas del mundo. Y esta palabra que aparece la traducen como tonto, impío o sin Elohim, lo cual es muy particular que se esté utilizando en ese contexto, y puesto que sería como decir que Yahweh escogió a los que no tienen al poderoso para revelarse, lo cual es particular porque cuando la gente juzga por las apariencias, tienden a pensar que, por ejemplo, conmigo, por ejemplo, el hecho de que la música que hago, la cara que tengo, y cosas así, hacen que mucha gente diga, este que va a estar enseñando nada, ese que va a saber nada, porque la imagen y lo que piensan acerca de la música y eso les hace pensar, o sea, y repito, como siempre con lo de la música, no ponen atención a la letra, a lo que deberían, ponen atención al tambor. Y entonces dicen, uy, así no puede ser, eso es satánico. Entonces consideran que es necio o tonto o del mundo o impío o sin Elohim. Y eso es lo que Yahweh dijo que escogería para avergonzar a todos esos que se consideran muy santos, muy llenos de Dios. Aquí la palabra que están poniendo aquí en el hebreo es la que se traduciría como locura. O sea, que escogió lo loco.
las cosas que el mundo considera locas. Obviamente la verdadera locura es, ¿verdad? Por ejemplo, el no usar la razón, como hemos dicho, el no estar cuerdo, no tener el juicio. Por ende, la verdadera locura no tiene que ver con el Padre, porque entre uno más cuerdo, más sabio verdaderamente sea, más va a reconocer al Padre. Pero para el mundo eso es locura, porque llaman lo bueno malo y lo malo bueno, y eso es a lo que se está refiriendo aquí Pablo cuando dice todo esto. ¿Verdad? No quiere decir que Yahweh vaya a agarrar al satánico para revelarse en el mundo, no. Es lo que para la gente está mal, pero que Yahweh obviamente ve diferente porque es el que conoce todas las cosas. Entonces, decía, sino que lo necio o lo tonto o lo loco del mundo escogió Yahweh para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Yahweh para avergonzar a lo fuerte. Por eso Yahweh escogió al pueblo israelí, un pueblo pequeño que no tenía nada de poder, tanto así estaba esclavizado, y que dijo Yahweh, los voy a liberar y les voy a dar una tierra y los voy a multiplicar. Entonces Yahweh lo débil del mundo escogió para avergonzar a lo fuerte. Avergonzó a Egipto, que era el imperio del momento, el más fuerte de todos los imperios. Quedó avergonzado cuando el pueblo ese pequeño, sin poder, salió con todas las riquezas de Egipto. Y ese fue un ejemplo de otro montón de ejemplos. David contra Goliat. Escogió lo débil para avergonzar al fuerte, que estaba diciendo, ay, ¿quién quiere contra mí? Y todo el mundo le tenía miedo. Entonces, constantemente en la escritura vemos esto. Lo necio del mundo escogió Yahweh para avergonzar a los sabios. ¿Se acuerdan una de las formas en que se salvó David una vez? Haciéndose loco. Literalmente. No fue que lo llamaron y... sino que lo trajeron ante un rey y él dijo, aquí me van a matar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a dejar que se me salgan las babas. Y empezó a dejar las babas correr así por la barba. Y dijeron, ahí está David. Y el rey dijo, ¿cómo va a ser este David? No ve, está loco este hombre todo baboso. Quítelo de mi presencia. Y ahí va David para afuera, ¿verdad? Limpiándose las babas. Bendito Yahweh, escogió la locura para avergonzar a los sabios. Imagínense cuando el rey se haya dado cuenta, uy, yo tenía a David en mis manos, pude haberlo matado. Era más tonto de lo que pensaba por su soberbia de considerarse un rey inteligente. Astuto, exacto. Astuto fue David, ¿verdad? Entonces, sino que lo necio del mundo escogió Yahweh para avergonzar a los sabios. Y repito, eso lo vemos una y otra vez en la escritura. Como cuando también, ¿verdad? Una vez más escogió a Moshe, que le costaba hablar, para ir a avergonzar al faraón, que consideraba que conocía a todos los poderosos del mundo y todo eso. Y lo débil del mundo escogió Yahweh para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Yahweh. Y lo que no es, para deshacer lo que es. Qué bueno. Entonces, lo vil del mundo, pero la gente sigue juzgando por apariencias a pesar de que conocen ese verso. Lo vil del mundo y lo menospreciado, ahí está, pero ellos quieren ser preciados. Cuando los menosprecian se ofenden, cuando deberían alegrarse, porque si a uno lo menosprecia el mundo, bendito Yahweh, porque Yahweh lo aprecia. Pero si el mundo usted lo acepta y lo exalta como que usted es del mundo y por ende es enemigo de Yahweh, porque el que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Yahweh. Y eso es lo que la gente quiere. La gente quiere, si el Papa es aceptado por el 90% de la humanidad o más, quiere decir que no está escogido por Yahweh. El Papa no puede ser representante de Yahweh si el mundo entero lo acepta. ¿Sí me explico? Matemática. Pero ahí está todo el mundo pensando, sí, es que el Papa tiene que ser, es tan especial, vea lo que humilde, esto y esto, y lo exaltan y lo exaltan y lo exaltan. Entonces no es vil para el mundo, no es menospreciado por el mundo.
Y eso es algo que debemos grabarnos. Yo creo que nosotros lo tenemos claro, bendito Yahweh, pero que el mundo obviamente nunca va a ver porque es el mundo y son ellos los que menosprecian lo que Yahweh escoge. Y eso tenemos que tenerlo claro. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Yahweh. Tanto así, o sea, imagínense si Yahweh escogió tanto lo vil y lo menospreciado que dijo, ¿sabe qué? Voy a ir a que me menosprecien. Voy a ir a que me vean como el más vil y me sacrifiquen. Entonces, si él mismo dio el ejemplo, ¿por qué la gente quiere todo lo contrario o espera todo lo contrario? Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Yahweh, y lo que no es para deshacer lo que es. Lo que no es para deshacer lo que es. Porque Yahweh hizo todo lo que es de lo que no era. Hizo todo de la nada. Y por ende lo sigue haciendo. Voy a deshacer lo que es con lo que no es. Uno no era inteligente, lo hace inteligente. Uno no era sabio, lo hace sabio. Uno era débil, lo hace fuerte. A fin, y verá también por otro lado con la doctrina falsa, obviamente, que es la que es. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Con ese fin hizo las cosas así. Para que nadie pueda llegar a donde él y decir, es que yo entré aquí porque yo soy muy carga. Es que yo soy muy fuerte. Yo era tan apreciado en el mundo que me tuvieron que dejar entrar aquí en el cielo. Cero. Todo lo contrario. Entre más apreciado en el mundo, menos posibilidades de entrar allá. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Nadie va a poder llegar a la presencia de Yahweh jactándose de ser nada. Y de ahí también ha salido tristemente, ¿verdad? La falsa humildad esa de, uy, yo soy basura, no soy nada, no valgo nada. Que ya es el otro extremo. Si Yahweh nos escogió, bendito Yahweh. Porque Él, si no éramos nada, nos hace algo. Pero si nos escogió es porque vio algo en nosotros. De valor, pero de verdadero valor celestial, no del valor que ponen aquí en este mundo. Porque todo lo que le ponen valor en este mundo se vende. Y más bien Yahweh vino a pagar por nosotros, por nuestros pecados. Entonces, a fin de que nadie se jacte en su presencia. En Jeremías 9, 23 y 24 dice: así ha dicho Yahweh, no se alabe el sabio, o no se jacte el sabio en su sabiduría. ¿Verdad? Bendito Yahweh, si Yahweh nos ha dado sabiduría, no deberíamos andar, es que yo sí soy sabio, usted sí es tonto, debería ser más como yo. ¿Verdad? Obviamente, eso es de Satanás, esa actitud. Porque si uno si uno ha llegado a obtener sabiduría verdadera, quiere decir que es porque teme a Yahweh. Y una persona que teme a Yahweh no va a hablar de esa manera. Porque reconoce que toda la sabiduría que tiene vino del Padre. Y por ende la puede recibir cualquier otra persona si se lo pide al Padre, con la misma fe. Entonces, no se jacte el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Esa es la más común. Que también es la peor, yo creo, de las tres. Ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que haya de alabarse. O sea, si se va a alabar por algo, si se va a jactar por algo, que sea por esto: en entenderme y conocerme. Hermoso. Si alguien se va a jactar por algo, que sea por conocer a Yahweh. Entonces, si usted va a rajar de algo, diga, es que yo conozco al Creador. Eso es lo único por lo que podemos jactarnos. Y Yahweh lo permite porque es como un hijo que ama a su papá y por ende anda diciendo, ¿sabe quién es mi papá? Usted no lo conoce, a mi papá. ¿Verdad? Le hacen algo, espera que mi papá se dé cuenta porque va a venir a desarmar toda la escuela. Entonces, mas alábese en esto el que haya de alabarse, en entenderme y conocerme. Que eso es clave, ¿verdad? No solo en conocerlo, sino entenderlo. Que ahí también, ahí está en realidad la clave. Porque la mayoría de la gente dice conocerlo, pero ¿le entienden? Cero. Por ende no le conocen. Porque si uno le conoce, él se explica para que uno le entienda. ¿Sí me explico?
Mas alábese en esto el que haya de alabarse, en entenderme y conocerme, que yo soy Yahweh, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas me agradan, dice Yahweh. Eso es lo que debemos entender, que hace misericordia, juicio y justicia. Porque estas cosas me agradan, dice Yahweh. Vea que puso la misericordia de primera. Bendito sea. Porque si pone el juicio no llegamos al resto. Entonces, volviendo a Corintios. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Lo único de lo que nos podemos jactar, según Jeremías, es de que lo conocemos. Por ende no sería en su presencia. Porque sería como jactarse con alguien y decir, yo usted lo conozco. No tiene sentido. Uno se jacta de, digamos, de conocer a Nun con otras personas. Que yo conozco a Nun, usted no lo conoce. ¿Sí me explico? Entonces, obviamente, ante el Padre nadie se va a poder jactar. Porque tras de eso, los únicos que se van a presentar ante él, bueno, en el lado positivo, van a ser aquellos que le conocen y le entienden, a quienes él escogió. Y va a haber un montón de gente, imagínense, llegando ahí al juicio final diciendo, pero yo, era los Rockefeller, pero yo tuve mucho dinero. Entonces yo debería entrar aquí. Yo enseñé al mundo entero que el mundo es un globo. Yo debería entrar aquí porque... Todos esos cuentos de cosas que se creen en este mundo, nada les va a abrir la puerta del cielo. Sí, exacto. Sí, por eso y todo. Pero bueno, bendito Yahweh, humilde como para escribir toda la historia, de decir, sí, que fue pensando que conocía al Mesías y cuando llegó allá se dio cuenta que los mismos judíos que no creían en el Mesías le dijeron que estaba equivocado con respecto a quien decía conocer, porque ni siquiera se llama así. Por ejemplo, imagínese usted decir, yo conozco al vecino, se llama Alberto y en realidad se llama Patricio. ¿Quién dice que usted lo conoce si ni siquiera el nombre se conoce? ¿Cómo va a decir usted que conoce al vecino si no se sabe su nombre? O así, yo lo conozco y somos así. El señor del frente. ¿Y cómo se llama? No sé, yo le digo señor. Tú no lo conoce. ¿De qué se está jactando? Por ende, es parte de el conocer su nombre. Es como lo primero que uno le pregunta a alguien que llega a conocer. ¿Cómo te llamas? Qué gusto. 29. Entonces, a fin de que nadie se jacte en su presencia, pero por él estáis vosotros en Mashiach Yahushua. Volvemos a lo mismo, es él el que se revela a nosotros. Nadie puede conocer al Padre a menos de que tenga al Hijo. Y a nadie puede conocer el Hijo a menos de que el Padre se lo revele. Entonces al final todo es por su voluntad. O sea, él ve a la persona y dice, a esa persona me le voy a revelar. Y de alguna manera esa persona llega a conocer al Padre. Obviamente los judíos que rechazaron al Hijo no tienen al Padre, tenían otro como Padre, Satanás. Y como vemos ahora, no solo Yahweh se revela quién es Él a través del Hijo, sino que nos da la firmeza para no caer hasta llegar al fin, como lo vimos al inicio de este capítulo. Pero por Él estáis vosotros en Mashiach Yahushua. Si no fuera la voluntad de Yahweh que nosotros conociéramos a Yahushua, ninguno de aquí estaría. Pero por él estáis vosotros en Mashiach Yahushua, el cual nos ha sido hecho por Yahweh sabiduría. Eso, vean. O sea, él es la sabiduría. Al conocerlo a él tenemos la sabiduría porque viene a través de su espíritu. El cual nos ha sido hecho por Yahweh sabiduría, justificación, purificación y redención. Sabiduría, justificación, purificación y redención. 4 cosas para los del pueblo que están en los 4 ángulos de la tierra, como las 4 letras del nombre Yahweh. Y con lo que estaba diciendo ahora, mencioné 3 atributos, ¿verdad? Porque son 3 los que se ponen en el pilar. Empezaba con sabiduría, que es la primera ahí, sabiduría. Después justificación, que estaría conectado con lo que mencioné, favor. ¿Y cuál es el favor de Yahweh? Que nos perdona nuestros pecados, o sea, nos justifica. Y después purificación y redención. Como dije, el tercero era el triunfo, y el triunfo es el llegar a ser redimidos, por ejemplo.
la purificación o separación, ¿verdad? Se refiere al separarnos del pecado, de la inmundicia, del mal, de la muerte. Entonces, el cual nos ha sido hecho por Yahweh sabiduría, justificación, purificación y redención. También como las 4 copas de Pesaj, solo que redención es la tercera. Dice, para que, como está escrito, el que se exalte en el soberano. Como está escrito, el que se exalte en el soberano. Como acabamos de leer en Jeremías 9, 23 y 24. Entonces, pero por él estáis vosotros en Mashiach Yahushua, el cual nos ha sido hecho por Yahweh sabiduría, justificación, purificación y redención. Para que, como está escrito, el que se exalte en el soberano. Cuando reconocemos que nuestra sabiduría es Mashiach, nuestra justificación es Mashiach, nuestra purificación es Mashiach, no es que nosotros somos muy especiales y hemos estado puros de todo pecado desde que nacimos. No, no se puede decir eso porque ninguno, solo Mashiach que vino de una virgen. Entonces nuestra purificación viene de Él. Entonces nos exaltamos en Él, por conocerlo a Él, al exaltarlo a Él. Sabiduría porque llegamos a saber quién es el Padre y cómo llegar a Él, puesto que solo hay un camino y es Mashiach. Justificación porque a través de nuestra fe en el corazón, en lo que Él hizo por nosotros, somos justificados. Purificación porque a través de esa justificación nos alejamos del mal, además de la sabiduría, ¿verdad? De llegar a saber qué es lo malo, qué es lo que no tenemos que hacer. Es necesaria la sabiduría para eso y por ende la sabiduría nos lleva a la justificación nos lleva a purificarnos y esa purificación nos lleva a ser redimidos. Que la redención es ser comprado, como cuando Yahweh redimió al pueblo de la esclavitud, o sea, nos compró con la sangre del cordero, representada por el cordero literal que mataron en el sacrificio, y nos compró del faraón que nos tenía como esclavos, siendo los esclavos posesión del amo. Para que, como está escrito, el que se exalte en el soberano. Nadie se libera a sí mismo, por ende todos tienen que exaltar a Mashiach. Y obviamente a Yahweh por ese plan y por su hijo. Entonces ahí termina ese capítulo.